Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Etopía, al Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza y a una nueva sesión de On Topic de este año 2022, la tercera que tenemos ya en marcha. Como sabéis, On Topic es un evento de contenidos digitales, de comunicación digital, en el que intentamos presentar proyectos innovadores. Hablamos también de estrategia, fomentamos el conocimiento de herramientas que nos ayuden a posicionarnos en la comunicación digital y de esta manera han pasado por aquí, por esta sala, pues más de 100 ponentes, hemos tenido más de 1000 visitas y este es el quinto año ya que tenemos en ciernes. La sesión de hoy lo que vamos a abordar es el periodismo de investigación inclusivo y con responsabilidad social. 3 aspectos diferentes pero complementarios. La primera de las sesiones nos la va a ofrecer Jaime Gómez Obregón. Jaime es, como él mismo se define, tiquismiquis. Ayer le hacían una entrevista en Aragón Radio y confesaba que era un poco tiquismiquis. No, lo que queremos decir es que Jaime es un activista informático, ingeniero y programador que no descansa a la hora de velar por la transparencia en el ámbito de lo público. Y en ese sentido, desde luego, es absolutamente impecable. Está especializado en ciencia de datos, en Open Data y en bases de datos. Así desarrolló una herramienta que casi podemos decir que lo catapultó al éxito en esta materia, que fue la de contratos de Cantabria.es, un buscador muy sencillo en el que fácilmente podías localizar cualquier empresa que hubiera participado en un concurso público. Y de esa manera él conseguía que los datos de las instituciones, que a veces pueden parecer tan crípticos, fueran verdaderamente accesibles para la ciudadanía. En este caso concreto, hoy viene a presentarnos otra herramienta que además tenemos el lujo de que nos la cuente casi en primicia, porque aunque ya lleva un tiempo desarrollada, no la ha presentado en ningún evento todavía, me hace así, es verdad, que se llama ladonación.es. Y él nos lo contará mejor, pero un buen día solo os doy este aperitivo, un buen día cansado de, bueno, esto del rey emérito, toda esta investigación que hay, voy a ver si me entero de algo, ¿no? Y iba mirando en los medios de comunicación y encontraba pues, la información fragmentada. Él pensó que con la habilidad que tenía para recopilar todos los datos, lo ideal sería en una única plataforma tener absolutamente toda la información. Así que, bueno, pues después de, yo creo que bastantes horas, ¿no?, de esfuerzo, lo consiguió y hoy nos va a hablar de todo ese proceso que a la hora de hablar de periodismo de investigación nos puede ayudar muchísimo también a los periodistas y también a los ciudadanos, lógicamente. Tal es así que creo que hasta los Mossos de Escuadra estuvieron súper interesados en conocer cómo lo habías desarrollado y cómo habías desarrollado todo el proceso, ¿no?, de investigación. Bueno, ahora nos lo cuenta él muchísimo mejor. Y solo doy la antesala de que después, la charla de Jaime será de 5 a 6, los últimos minutitos los destinamos a preguntas. A las 6 pasaremos directamente con Elena Andrés para hablar de lenguaje inclusivo y que nos desprograme el cerebro, luego os explico por qué y cómo, os doy ese aperitivo también. Y después haremos un descanso de 7 a 7 y cuarto, de 15 minutos, para volver a retomar con la directora de Diario Responsable, con Almudena Díez, que la tenemos aquí, tenemos esa suerte hoy, y mantendrá una conversación con María de Miguel, la directora de contenidos de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. ¿De acuerdo? Así que, Jaime, el escenario es tuyo, cuando quieras. Qué bien, qué maravilla. Bueno, voy a comenzar con 2 palabras. La primera es gracias y la segunda es perdón. Gracias a Livia por esa fantástica presentación que seguro que va a hacer las delicias de mi madre cuando la vea, va a estar muy orgullosa de su hijo. Gracias por estar aquí un día por la tarde, un viernes de casi ya verano, etcétera, y por aguantarme este rato. Voy a intentar que sea ameno. Muchas gracias a la gente de siempre que me invitáis aquí a Aragón. Estoy encantado, es una gozada. Me voy a empadronar aquí, ya me quedo a vivir. Y gracias en general. También perdón por varias cosas, porque yo hablo así como rápido, ¿vale? Es un batiburrillo. Entonces, podemos hacer esto un poco interactivo y si veis que voy rápido, me lío, me enrollo, lo que sea, pues me decís o alguien si tiene una pregunta levanta la mano. Lo hacemos un poco así interactivo, que va a ser mejor. Perdón también porque veo que hay cámaras y claro, yo me voy moviendo, me tomo un café y estoy ya, me subo por las paredes.
Y perdón también, lo voy a decir, porque venís todos muy guapos y yo tenía la intención de traer una camisa, una chaqueta, ponerme elegante de primera comunión, pero hace un calor y caloret que yo no... O sea, yo vengo de Santander, allí 25 grados ya es tórrido y me pongo una camiseta y me disculpáis que así estoy más cómodo, ¿vale? Bueno, y dichas estas dos palabras, ¿puede un ingeniero hacer periodismo? ¿Qué es el periodismo? ¿No? Que el periodismo lo hacen los periodistas, pero ¿qué es un periodista? Es el que tiene el título de periodista. Bueno, yo no sé, no tengo ni idea de estas cosas y además no soy muy amigo de las etiquetas. Sí que observo que se recorre un camino maravilloso desde el periodismo últimamente, que es el periodismo de datos, donde el titulado en periodismo, el periodista, pues comienza a utilizar las bases de datos, los datos, la tecnología, la ciencia de datos para utilizar y poner eso al servicio de su interés informativo. Y eso es genial, pero ese camino se puede recorrer a la inversa, se puede ir a contracorriente, es decir, ¿puede un especialista en datos, un ingeniero, un tecnólogo ir hacia el periodismo? Yo no lo sé, lo he intentado y eso es un poco lo que os voy a hablar hoy. Hay muchas preguntas, ¿no? O sea, la ingeniería, yo vengo de la ingeniería de telecomunicaciones, de la ingeniería electrónica, vengo también de la informática. Son disciplinas que no han hecho ingenieros, fundamentalmente lo han hecho físicos, matemáticos, gente que viene de otras áreas, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien qué pasa cuando alguien que no es periodista se pone a hacer periodismo y además de investigación y además con datos. Esa transgresión a mí me interesa, me parece interesante y provoca muchas preguntas curiosas, que es lo que os voy a lanzar. Espero no dar muchas respuestas, pero sí lanzar preguntas. ¿Qué más? Claro, esto hay aquí un conflicto, porque cuando vas al médico no te interesa que sea un médico vocacional, pero que no tiene estudios. Entonces, aquí también hay otra dicotomía, ¿no? En fin, las profesiones que son muy técnicas las pueden ejercer personas que igual no tienen una titulación específica. ¿Cómo se inserta o se ensarta todo esto luego en las vocaciones personales? Bueno, yo no lo sé. Yo me he puesto a hacer cosas, que es lo que me gusta, y me he hecho una reflexión, ¿no? Claro, yo vengo del mundo de la tecnología, de los datos, y toda la vida profesional he estado utilizando este conocimiento, yo lo digo con toda humildad, pero a veces lo siento así, es un superpoder. Saber de tecnología y utilizar las máquinas y entenderlas es un superpoder porque es un conocimiento transversal que luego puedes aplicar a muchas cosas. Yo, como digo, me he tirado un montón de años aplicando eso a clientes, a empresas, para resolver sus problemas, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando aplicas ese mismo conocimiento a la administración pública o a las instituciones y empiezas a coger datos y empiezas a hacer lo mismo que haces con tus clientes, pero a las instituciones y al mundo público, ¿no? Esa también es una transgresión que me interesa y, si me permitís, es una especie de innovación también, porque no hay mucha gente haciendo esto. Y cuando hablamos de todo esto, de los datos, las instituciones, la sociedad, a dónde vamos como país, qué somos, en qué espejo nos queremos mirar, claro, el periodismo es importante y es capital. Yo percibo, aunque no consumo medios de comunicación porque no me gusta, pero yo percibo que hay una especie como de sensacionalismo en algunos medios y cuando se tratan algunos temas. A mí personalmente, como una persona, digamos, pues educada, vamos a decirlo así, en las ciencias y en esa pasión vocacional de la tecnología, pues a mí me molesta cuando accedo a una noticia, a una pieza de información y observo que apelan a mi emocionalidad, es decir, intentan influir emocionalmente en mí. Tengo un radar para eso y rápidamente me mosqueo y por eso pues, no me suele gustar mucho ciertos enfoques para ciertas informaciones. Entonces, aquí también hay una cuestión y yo me lo he planteado, es parte de la génesis de este proyecto que os voy a contar a continuación y es, oye, ¿podemos desarmar estas apelaciones emocionales, estos discursos apasionados sobre temas también que a la gente le tocan la fibra sensible? ¿Podemos desarmar eso con ciencia de datos, con argumentos, con datos objetivos, desde un punto de vista, desde un plano absolutamente objetivo, objetivable, objetivado? ¿Podemos hacer eso? Desde el plano, como digo, tecnológico, es un reto súper interesante. ¿Y qué más? Esta historia de la que vamos a hablar hoy, que es la historia de la Casa Real o de los escándalos que hay en torno a la figura del rey emérito, una historia además que lleva como 10 años, una década en marcha, esta historia es de máximo interés público, incluso a nivel internacional, sale en los medios. Hablamos de la jefatura del Estado, la Casa Real es la primera institución del Estado. Y esta historia, que es también
como digo, algo que es fácil que apele a los sentimientos de algunas personas, porque hay personas que se sienten muy identificadas con esto. Y voy a hacer un inciso, porque la Constitución española dice que el rey es uno de los símbolos de España, junto con la bandera, etcétera. Hay un artículo que dice literalmente eso. No sé si dice el rey o la Casa Real. Ahora en directo no lo recuerdo. Tampoco es muy importante ese matiz en el contexto en el que estoy hablando. Entonces, hay una cuestión aquí y es que hablamos de un símbolo también. Y es un símbolo para mucha gente, igual no para todo el mundo, pero es un símbolo y está, digamos, esto recogido en, bueno, pues en la Carta Magna, que es el cimiento de, bueno, pues, del Estado, ¿no? Y yo tengo una visión aquí, y es que hay que respetar los símbolos de los demás. Claro, respetar los símbolos tuyos cuando el vecino tiene tus mismos símbolos es muy fácil, eso no tiene mérito, eso es hacer trampa. Lo importante para que tengamos un país sólido y civilizado es que respetemos los símbolos de la gente que tiene otros símbolos, que a veces incluso son antagónicos a los nuestros. Entonces eso hay que respetarlo. Por eso digo también, cuando trato este tema, el puñadito pequeño de veces que he podido hacerlo en un círculo pequeño, que a mí no me interesa la cuestión, los Borbones, la República, no es que ese debate a mí no me interesa en absoluto. A mí lo que me interesa es que las instituciones funcionen con transparencia y que desmontemos también ese discurso muy político que trata como de separarnos, que trata de dividirnos, que trata de enfrentarnos. Eso no está guay. A mí no me gusta que me traten de separar de gente con la que no tengo ningún conflicto. Y mucho menos que lo hagan a través de una ideología o de unas ideas, como digo, emocionales, apasionadas, etcétera. Es mucho más interesante que tratemos de juntarnos y tratemos de limpiar el país y de que funcione lo mejor posible. Bueno, dicho esto, que me rollo un montón. Por eso os he puesto aquí al comandante. Esto no es ninguna apelación a la revolución, a las barricadas, ni nada. Esto es una declaración de intenciones para deciros que como yo me pongo aquí a hablar, pienso batir el récord de Fidel y pienso estar más de 6 horas hablando. Así que cuando queráis me cortáis aquí el micro, ¿vale? Me apagáis las luces, me echáis o cuando vea que se sube el siguiente ponente yo me largo por allí, ¿vale? Porque si no, yo de este tema puedo hablar durante siglos, ¿de acuerdo? Pienso batir algún récord Guinness, salvo que, como digo, me cortéis aquí el micro, ¿vale? O me echéis. Entonces, bueno, dicho esto, vale, oye, la corrupción. ¿Cuál es la realidad? Yo quiero hablaros de 3 planos, ¿no? O sea, una es el plano real, o sea, la realidad en el mundo en el que vivimos, en el que nos movemos, y este es el razonamiento que yo hacía cuando empezaba este proyecto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que vivimos en un país en el cual estamos constantemente hablando de corrupción. La corrupción sale en los medios de comunicación y además la corrupción se ha convertido en una suerte, digamos, de concepto perenne que está siempre en los diarios, en los medios, en las noticias, y yo creo que nos estamos como acostumbrando. Y a mí eso me parece un fracaso. Yo no me quiero acostumbrar, yo me niego a resignarme a pensar que la corrupción es algo endémico del país. Yo no quiero pensar en eso, quiero pensar que podemos cambiar las cosas, pero claro, ¿cómo las cambiamos? Porque si desde la política no lo han cambiado ya, yo creo que no lo van a cambiar todavía, o sea, de aquí a futuro. Entonces tenemos que hacerlo la gente de la calle. Yo soy un tío que está en su casa, o sea, no tengo más, no participo en ningún colectivo, no estoy en ninguna organización, simplemente trato de aplicar mi parcela del conocimiento profesional, que es la ciencia de datos, la tecnología, la ingeniería, aplicar todo esto a a ver si consigo que el país funcione un poquito mejor y si no, por lo menos molestar a los que están haciendo que funcione mal, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta idea de la corrupción como concepto endémico sobre el que nos tenemos que revelar y también tenemos que huir de la resignación. No puede ser. Yo recuerdo, es que desde el principio, desde que tengo uso de razón, o sea, estaba Roldán en Laos y luego viene, claro, todos los tramas e historias sobre la corrupción. Además, es que es dramático porque tenemos historias que apelan directamente a la primera institución del Estado, como decía antes, que es la Casa Real. Tenemos instituciones también de corte autonómico que están o han estado, digamos, conectadas con escándalos de corrupción, con fraudes a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel de barrio. O sea, realmente parece como que toda la corrupción vertebra toda la vida pública y no nos podemos resignar a eso porque entonces estamos perdidos como país, como sociedad, quiero decir, como colectivo humano, no tenemos futuro si nos acostumbramos a eso. Voy a darle un lingotazo aquí al agua. Prometo que es agua, ¿eh? Bueno, hay otra idea adicional, ¿vale? Y es, a mí esto me toca la fibra sensible, es la idea de la
la digitalización y la tecnología, cómo está cambiándolo todo. ¿Qué voy a decir? No voy a enrollarme mucho en esta idea, lo vivimos. O sea, la tecnología está cambiando, está transformando todo el mundo. Está transformando la forma en la que nos comunicamos. La tecnología cambia también la forma en la que vivimos. Y yo aquí me hago una reflexión. ¿Puede la tecnología cambiar la forma en la que combatimos la corrupción y los fraudes? Parte de ese análisis original que he ido yo rumiando en la cabeza cuando he empezado a hacer este proyecto es, oye, ¿cómo investigan los fiscales y los jueces la corrupción? Mi abuelo era juez en la Audiencia Nacional y le tocó pues, juzgar y estudiar casos complejos junto con otras personas. Y eso se hacía, yo lo recuerdo, pero era muy pequeño, pero mi abuelo pues era la Olivetti, ¿no? Y las sentencias eran unos legajos, unos papeles que se amontonaban en cumbres, en sierras y en cordilleras de papel ahí en la casa de mi abuelo. Y luego eso en los juzgados, pues supongo que se eleva al cuadrado o al cubo. En fin, quiero pensar que la tecnología llega y ha llegado a estos estamentos que tienen encomendada la responsabilidad de pelear y de combatir la corrupción y de juzgarla, ¿no? Investigarla. Pero me temo que no es así. He hecho una pequeña encuesta consultando con un pequeño termómetro y al final me da la sensación de que muchos de estos jueces fiscales investigan la corrupción utilizando las herramientas de siempre, las de los años 90. El Word, el Office, Clipo, todas estas cosas. O sea, realmente, ¿cuál es la transformación entonces digital que ha habido? Porque yo no compro el discurso de que, claro, de pasar de la Olivetti a pasar al Word, eso no es una transformación tampoco muy relevante, no es una transformación muy intensa. O sea, al final, cambiar de teclado, eso no es una transformación. Quiero pensar que se pueden hacer más cosas. Cuando he podido hablar a raíz de este proyecto con un cuerpo policial, bueno, he visto que tienen más instrumentos, ¿de acuerdo? Más posiblemente que los jueces y los fiscales. Tienen analistas, tienen metodologías, tienen herramientas que tampoco son exageradamente sofisticadas y además los cuerpos policiales tampoco abundan en recursos, por lo que he podido conocer. Pero bueno, esta es otra de las ideas esenciales y no sé si me estoy comiendo ya todo el tiempo, bueno, porque este es el prolegómeno, el capítulo 0, luego viene el podcast, continúa, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, esta idea, ¿no? de los jueces y los fiscales y los policías. Entonces yo aquí me planteo, todo esto viene también es invierno, en Santander llueve todos los días del año a todas horas en invierno, y entonces ¿qué haces? Pues te encierras en casa y me puse a trabajar estas ideas, a ver, oye, a ver qué puedo hacer yo. Y además así como lobo solitario, es decir, ¿puedo construir una herramienta para poner todas estas ideas a trabajar y ver a dónde llego, si es que llego a algún sitio o igual me vuelvo loco? Y eso es súper interesante y además, oye, ¿lo puedo hacer yo solo? Es decir, yo lo pienso, lo diseño, lo programo, lo construyo y luego lo casco y lo cuento, ¿no? ¿Puedo hacer yo solo? No tenía ni idea, pero es un reto y a mí esto de los retos me pone bastante, me gusta y ese es un poco otro de los ejes cardinales de este proyecto. Y luego otra cuestión, ¿vale? Y sigo en este plano original que decía que es el plano de la realidad, el plano del día a día, ¿no? Oye, estas historias tan complejas de la corrupción, de las tramas, de los escándalos, cuando hablamos, por ejemplo, del caso de la Casa Real, esta historia es hipercompleja. Estamos hablando de una historia que tiene dimensión geográfica en varios países, continentes, en 2 hemisferios. Estamos hablando de una historia en la que intervienen cientos de personas, sociedades. Documentalmente hay cientos de documentos que no están reunidos, nadie los ha compendiado, ese es el trabajo que he tratado de hacer. Entonces, esto es muy complejo. ¿Y cómo se pone esto luego periodísticamente a disposición de la ciudadanía? Yo percibo que se hace fundamentalmente a raíz de, digamos, en base a noticias, ¿de acuerdo? Las noticias o estos breves trozos en los medios de comunicación, en la radio o en la tele, pues a mí me parece que son vehículos informativos muy limitados para contar una historia tan complicada como esta. Y cuando la trama se desarrolla a lo largo de una década, como ha pasado, o la investigación de la trama, pues a base de noticias es como que te ahogas. O sea, realmente es imposible, es insondable. Hay tantos datos, se publican tantas cosas. Además, se mezcla lo objetivo con lo subjetivo. Se mezcla el dato con el relato, se mezcla. Está todo como. En una noticia está todo mezclado. Es verdad que hay medios que lo hacen de una manera y hay medios que lo hacen de otra. Pero todos los medios, al final,
ya digo, yo no tengo ni idea de periodismo, ¿vale? Y no consumo medios porque no me mola, pero lo que percibo es como que cada medio tiene un sesgo, más acusado o menos acusado. Y a mí no me interesa el sesgo. Al final, quiero desnudar del sesgo y entender qué es lo que ha pasado, ¿vale? Porque yo creo que es la forma que tenemos de tratar de resolverlo. ¿Vale? No sirve de nada aquí escandalizarse, pero no aplicar luego ningún cambio sobre las causas de esta situación. Bueno, y a raíz de esto, pues el reto, ¿no? Como digo, puedo utilizar mi profesión, la ciencia de datos, la tecnología, todo lo que he hecho en la vida pues, para mis antiguos clientes, ¿puedo hacerlo ahora para esta historia? ¿Puedo ponerlo en valor de alguna manera? ¿Puedo intentar construir un vehículo periodístico informativo diferente que sea más eficaz que las noticias? Las noticias son muy eficaces para un cierto tipo de historias, pero para una como la que vamos a ver a continuación, yo creo que no. Y sobre todo, y apelando a lo que decía antes, ¿podemos utilizar todo esto, los datos y los argumentos objetivos, para desarmar esas apelaciones emocionales, para que los políticos no nos separen utilizando cosas que deberían cohesionarnos como sociedad? Em, eh, po- ¿Podemos desarrollar una metodología rigurosa para analizar esto y hacerlo además desde una perspectiva ética? O sea, ética significa, desde mi punto de vista, en este contexto, que no tratas de persuadir al lector, no tratas de convencerle de nada. Lo que tratas es de informarle naturalmente de lo que se sabe de una historia compleja que afecta a su país. Entonces, ¿podemos hacer esto? Bueno, voy a contaros un poco lo que... Esta es la paranoia de invierno de Jaime ahí tirado en el sofá, lloviendo, y ahora os cuento un poco lo que empecé a programar. Y os lo enseño. Voy a despedir aquí al comandante. Bien. Bueno, al final articulé todo esto y conté, bueno, y publiqué un proyecto. Me llevó 4 meses. Claro, mis 4 meses son de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿vale? Cuando me pongo, me pongo. Luego acabo reventado y en un mes no hago nada. Pero cuando hice este proyecto, la verdad es que fue súper intenso, súper exigente personalmente, porque yo nunca había abordado las cosas de esta forma. Y a mí eso es lo que me ha gustado, que ha sido una paliza, pero ha sido súper interesante y he aprendido un montón de cosas. Y además tengo un montón de dudas también, que es lo que os vengo a compartir. Bien, pues os cuento un poco la metodología. Como digo, esto está publicado en ladonación.es. La historia es que en una investigación tan compleja como esta hay un montón de datos. Hemos pasado de los años 80-90 a que no había casi nada, a que ahora tenemos registros oficiales, boletines oficiales, bases de datos públicas, filtraciones periodísticas, los papeles de Panamá, el otro, el de la moto. O sea, hay 1000 millones de cosas. ¿Y cómo podemos compendiar todo eso, conectarlo, relacionarlo para poder entenderlo? Porque hay tanta información, hay un océano tan vasto de datos que es fácil naufragar. Y hay gente que ha escrito un libro sobre esta trama. Pero claro, leer un libro es un esfuerzo intelectual, o sea, un esfuerzo también, digamos, en el sentido de tiempo, ¿no? En leerte un libro sobre la trama del rey, pues tienes que invertir un esfuerzo personal de tiempo, de días, leyendo, ¿no? Son muchas horas. Leer es un mecanismo de adquisición de conocimiento muy ineficiente, porque leemos despacio las personas. A mí me encantaría poder leer 10 veces más rápido, entonces sí que sería guay. Pero yo no le puedo pedir, o sea, yo no puedo ponerme a escribir un libro sobre esto, tampoco sería ninguna innovación, y tampoco le puedo pedir a nadie que se lea un libro sobre esto, porque eso va a dejar fuera a la gente que solo está dispuesta a invertir un tiempo, un rato, ¿vale? Bien, entonces, como digo, en estas historias complejas se ensartan, se enmadejan datos de muy diferentes naturalezas, ¿vale? Hay personas, esto es un documento, por ejemplo, esto es un documento que emite el abogado del rey emérito en el año 2020, a finales, y entonces aquí se enmadejan un documento tan simple como este, que no tiene mayor complejidad, pero vemos cómo se enmadejan personas, organizaciones, fechas, lugares, y está todo como mezclado en un texto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? El texto lo entiende bien la gente, las personas, pero yo quiero darle esto a la máquina, meterlo ahí como en la carbón, en la máquina, y que luego la máquina me permita ahondar en ello desde diferentes perspectivas. Entonces lo que he hecho ha sido leerme todos los textos de la investigación judicial, por eso me he tirado 4 meses y casi me vuelvo loco, y he identificado cada elemento en cada documento. Por ejemplo, en un documento como este observamos que hay, pues, esto pinta, mira qué guay, vale. Si me tiembla el pulso es por el café de esta mañana. El abogado del rey, hay un lugar, porque esto se firma en Madrid, hay una fecha, aquí figura, por ejemplo, la agencia tributaria, hay aquí un
hecho, también se está diciendo un hecho, que es, oye, Su Majestad ha regularizado una deuda, una presunta deuda, tanto dinero. Eso es un hecho objetivo que sucede en el tiempo y en el espacio. En un momento alguien hace una transferencia para eso. Luego, bueno, pues hay un señor que es el que firma, que representa a su vez a una entidad, se habla del Ministerio Fiscal y luego además todo esto está sostenido en un documento. Porque yo todo lo que os voy a enseñar en este proyecto y todo lo que podéis observar en ladonación.es es absolutamente siempre descansado, a ver cómo lo digo, está siempre sostenido en datos y documentos, ¿vale? Aquí no hay opinión. Es decir, es todo datos y documentos. Y si en un sitio pone que fulanita es amiga del rey, es porque hay un documento de una investigación judicial o de otra índole que dice eso. Y muchas veces hay incluso más de un documento. Y son documentos de fuentes solventes, ¿vale? Entonces, como digo, no hay opinión, porque no se trata de eso. Para hacer opinión y hacer propaganda, eso ya ya están algunos medios de comunicación. En fin, entonces yo he identificado esos elementos y lo que he hecho ha sido conectarlos, o sea, ver cuáles son las conexiones. Y con todo eso lo he metido en la máquina, saco todos los, digamos, destilo el documento y me quedo con los actores que intervienen, que son los círculos, esos son los nodos. Y luego tengo que los nodos son relaciones, perdón, en los nodos hay relaciones que los conectan y esos son las flechas. ¿De acuerdo? Es decir, si, yo qué sé, hay un señor, y yo qué sé, el rey Juan Carlos y Pilar de Borbón, ¿vale? Pues tenemos entonces, pues, en este ejemplo, dos nodos. Y hay muchas relaciones, ¿vale? Una relación es, por ejemplo, que son hermanos, ¿de acuerdo? Y esa relación es una relación que es simétrica, por así decirlo, porque si yo soy tu hermano, significa que tú eres mi hermano. Entonces, eso es simétrico. Pero, por ejemplo, hay relaciones que no son de esa naturaleza. Esta que pone aquí, por inventarme esta, por señalar una al azar, representa A. Pues esta relación no se puede recorrer en los dos caminos. Por eso la flecha tiene solamente una cabeza y no tiene dos. ¿De acuerdo? Entonces, en este documento yo lo puedo informatizar. Ahora sí, le he despojado de todo el sesgo y me he quedado, o sea, de toda la parte, digamos, literaria, y esto lo meto en la máquina. Claro, cuando hago esto con un documento, con dos, con tres, y llego, creo que son a los 300 documentos o algo así, pues tengo una tupida red de nodos y relaciones. Nodos creo que he identificado 600. Y relaciones me parece que eran, no estoy seguro, luego os lo cuento, 500 igual, era algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto no lo puedes, como persona, no lo puedes asimilar. Pero si lo metes en la máquina te saca el mapa y luego tú puedes observar esa historia desde diferentes frentes y en diferentes dimensiones, en diferentes planos. Luego lo veremos, pero hay un plano, como decía antes, geográfico, que se extiende por varios países del mundo. Hay un plano, una cronología temporal, que es la dimensión temporal. Luego ya tenemos el espacio y el tiempo, ¿no? Esto es muy científico. Hay una dimensión que es la dimensión documental y luego hay una dimensión también que es la de los actores que intervienen, sean personas físicas o sean sociedades, fundaciones, empresas, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay una madeja aquí muy tupida y al meter todo eso en la máquina, lo que he elaborado es una metodología, bueno, un método pues riguroso para informatizar todo eso. Entonces, de aquel documento, digamos que esto era la versión humana, pues yo tengo ahora la versión, epa, que me lo cargo, aquí, la versión máquina, que es esto de aquí. Entonces dice, fulanito es autor del documento, fulanito representa al rey, el documento sucede en Madrid, fulanito controla a esta sociedad porque firma en nombre de esa sociedad. El documento ocurre en una fecha concreta del calendario, en diciembre del 2020, lo hemos visto antes en el documento. Y luego, el rey paga a la agencia tributaria. El documento menciona a el Ministerio Fiscal y fulanito pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Entonces, todos estos nodos y relaciones se deducen de ese documento. Claro, si era un documento simple y tengo este puñado de relaciones, hasta aquí bien. El problema es cuando te llega la comisión rogatoria de la Fiscalía de Ginebra con un documento de 27 páginas, muy denso, y tienes que hacer ese mismo trabajo. Pero cuando lo haces, tú lo metes a la máquina y luego la máquina te lo va a permitir explorarlo. Porque si no, como persona, no abarcas. Es que no te da el coco para... Cuando vas avanzando hay tantos datos, tantas cosas, que naufragas, como decía antes. Bien, voy a seguir. Bueno, esta idea de los nodos y las relaciones. Tengo aquí la chuleta porque hay una historia también. Claro, si yo tengo dos nodos y los conecto, solo hay una relación posible, que es esa flecha que une los dos nodos. Bueno, esa relación, como se puede recorrer en dos sentidos,
de A hacia B o de B hacia A, pues entonces con 2 nodos puedo tener 2 relaciones como máximo. Si tengo 3 nodos, puedo tener un máximo de 6 relaciones. Si añado un nodo más, y ya tengo 4, las relaciones posibles son 12. Y si añado todavía un nodo más y hago que tenga 5, pues ya paso a tener 20 relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que a doble número de nodos no tengo doble número de relaciones. La correspondencia no es lineal. Y esto fue uno de los primeros obstáculos, una de las primeras complicaciones a las que me enfrenté, que llegaba un momento en el cual el método que inicialmente había previsto no me permitía continuar porque era tan complejo que el sistema que ideaba en una primera versión no me permitía continuar sin naufragar. Yo mismo me ahogaba ahí. Entonces tuve que inventar un segundo método, que ese sí ha sido el que os estoy contando, el que os voy a contar a continuación. Y aquí lo que he conseguido es esa complejidad cuadrática, exponencial, convertirla en una complejidad lineal. Esto es muy de ingeniero, pero cada uno tiene su ramalazo. Este es el mío. Y al final, cuantos más nodos introduces y cuantas más relaciones y más documentos, la complejidad no crece exponencialmente, crece de una forma controlada. Y eso es una cosa que me ha permitido, digamos, como digo, alimentar esta máquina con carbón y no naufragar en el intento. Bueno, cuando publiqué este proyecto tenía casi 600 nodos y más de 800 de estas relaciones. Y yo quisiera seguir extendiéndolo, ¿vale? Si me dais argumentos, si me dais, me decís, venga, continúalo, pues yo lo continúo. Pero llega un momento también que mi reto era un poco ver si esto era posible. Y mi reto era también ver si lo puedo compartir. Y esto puede servir de inspiración a otra gente. Por eso estoy tan contento de contarlo aquí a periodistas. ¿Qué pasa? Que yo también me pasa una cosa, y esto igual es humano, pero que una vez que veo que lo he conseguido, ya pierdo el reto, o sea, pierdo la ilusión. Digo, venga, pues al siguiente reto, ¿no? Que es lo que me pasó aquí, y por eso el proyecto, una vez que lo he terminado, no he continuado alimentándolo. Que podría hacerlo, pero o sea, ya es como, ya no me excita, si es que ya lo he hecho, ya he visto que funciona, pues, pero bueno. Bien. Más cuestiones, ¿no? La cuestión del vocabulario. Yo he definido aquí un vocabulario de relaciones semánticas entre esos nodos y esas relaciones para poder conectarlo todo con verbos. Porque los nodos son objetos, son objeto directo, objeto indirecto, son sujeto de una relación. Pero la relación es un verbo, ¿vale? Generalmente. Entonces, bueno, pues yo he ido observando en todos los documentos qué tipo de relaciones hay entre los nodos. Y, bueno, pues hay relaciones que son humanas, de parentesco, por ejemplo, ¿no? A veces son un poco imprecisas. Oye, ¿qué es un amigo? Hombre, ¿qué es un hermano? Sí, eso es, digamos, matemático, ¿no? Pero ¿qué es un amigo? O sea, ¿fulanita es la pareja del rey emérito? Claro, yo aquí me he cuidado mucho porque quiero ser riguroso, he tratado de ser muy riguroso. Y claro, yo creo que no hay ningún elemento que permita objetivamente determinar que Corina Larsen es pareja del rey emérito. Entonces, como no tengo ese elemento, yo nunca he utilizado eso. Algunos documentos lo dicen así, pero yo he puesto que es conoce a o es amigo de. ¿De acuerdo? Bueno, y así un poco en general con todo. Creo que hay que ser prudente también, porque lo que intentamos es arrojar luz. No tratamos de confirmar ninguna idea preconcebida que teníamos de esto. Bueno, hay relaciones que son como comerciales, mercantiles, entre sociedades, entre personas que administran sociedades, fundaciones, transaccionales, donde bueno, hay movimientos económicos, ¿no? Claro, que también son ambiguos, no ambiguos, esa no es la palabra, pero son de muchos tipos, porque puedes hacer una transferencia bancaria económica y entonces hay un flujo de dinero, hay un pago y un cobro, que es la contrapartida, es el inverso, el cobro del pago. Pero, ¿qué pasa si, como sucede, el sultán de Brunei le regala un ático en Londres a una fundación controlada por directa o indirectamente por el rey emérito? Eso es una transacción, pero no es una transacción económica, es una transacción en especie. Entonces, bueno, pues hay que inventarse un vocabulario ontológico para describir todas estas relaciones, ¿no? Y luego, bueno, de otros tipos, ¿no? Otro tipo de relaciones que suceden o que pueden suceder entre personas. Bueno, esto es una pincelada muy por encima de una disciplina que es esto del análisis ontológico, la ontología, que es una especie, digamos, de rama de las ciencias de la computación que tratan de ver cómo se relacionan
el conocimiento, cómo se pueden relacionar los objetos y modelar el conocimiento humano. Como digo aquí, esto que he hecho, esta ontología, es una representación formal del dominio de un problema, que define los distintos elementos que lo componen y expresa la relación que existe entre ellos mediante un vocabulario concreto, tasado, taxativo. Bueno, luego viene la parte de visualización. Y es que mi objetivo con esto, y me va a matar cuando me oiga, ha sido, y he pensado mucho en ella, cómo le puedo contar toda esta trama tan complicada a mi madre. Porque mi madre lee mucho y es una persona de cultura y me quiere mucho y me da muy bien de comer de vez en cuando, pero yo no quiero, digamos, ahogarla en datos. Mi objetivo ha sido que alguien como mi madre pueda entender todo esto que yo he estado estudiando y hacérselo digerible. Entonces está la cuestión de las visualizaciones interactivas. Disculpad que beba morro, soy de pueblo. Estas visualizaciones son importantísimas porque es el punto de contacto de la investigación periodística con el lector o con el usuario. Yo prefiero decir el ciudadano. Ahora os enseñaré un poquitín, pero bueno, esta es una relación que conecta o que visualiza, expresa en un lienzo esos nodos y las relaciones entre ellos. Y esto es móvil, tú con el dedo le puedes dar, puedes hacer clic, puedes hacer zoom, puedes moverlo y entonces te permite ya, digamos, ver de una manera plástica qué es lo que todos los documentos han dicho. Claro, las personas somos visuales, o sea, tenemos un cerebro plástico y esto lo entendemos, esto es tangible para nosotros, pero esos legajos, esos documentos infinitos que llegaban hasta el techo en la casa de mi abuelo, eso no es algo digerible fácilmente por una persona. Seguimos. Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? De cómo se modela esta realidad informáticamente. Tomemos una persona al azar, un nodo cualquiera. Esto es el antiguo director del Centro Nacional de Inteligencia. Es el general Félix Sanz Roldán. Entonces tenemos, la persona es el objeto real. Yo tengo que modelar esto informáticamente. Entonces lo que hago es creo un objeto. ¿Qué más da? No vamos a hablar de tecnología, no importa, pero donde identifico a esa persona con un código, con un nombre, digo que es una persona y en este caso el aspecto físico externo me dice que es un varón. Perfecto, ese es el modelo inicial. Y lo que he hecho ha sido, a raíz y a través de fuentes exclusivamente públicas, modelar todo lo que he pillado. O sea, primero he creado la máquina y después he empezado a alimentarla. Por ejemplo, mis ingredientes han sido medios de comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que, ¿quién tiene acceso a los documentos de las investigaciones judiciales? Realmente son investigaciones judiciales que no tiene por qué tener acceso un medio y desde luego un ciudadano no tiene acceso. Pero eso se filtra a los periódicos y los periódicos lo publican. ¿Cuál es el drama? Bueno, pues que cada periódico te filtra lo que le da la gana. Al final, si quieres tener una idea de conjunto de todo, tienes que comprarte todo el kiosco entero. Al final, el periódico te lo va filtrando con cuentagotas y te lo va adornando con ese sesgo interpretativo que yo trato luego, y creo que lo he conseguido, de desnudar. Pero eso es uno de mis ingredientes de la receta, medios de comunicación. Pero es que hay mucho más. Hay boletines oficiales en España y en otros países. Son documentos públicos. Hay registros públicos, como el registro mercantil británico, por ejemplo. Hay portales institucionales de transparencia. Hay también... se me ha ido la pinza. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que aparentemente son inconexas, pero que las podemos conectar. En el caso del general Félix Sanz Roldán, yo parto de ese modelo original y empiezo a hacer una investigación y lo hago nodo por nodo. En este caso, encuentro en la Revista Española de Defensa que este hombre pues, es natural de Cuenca y que nació en el año 1945 y que desde el 2004 es GEMAT. ¿Eso cómo se dice? Estado Mayor de la Defensa, ¿no? Jefe del Estado Mayor de la Defensa, ¿vale? Disculpa, yo es que no he hecho la mili, ¿no? Pero bueno, encuentro eso. Como esto es una fuente que yo le atribuyo solvencia, entonces lo que hago es lo incorporo al modelo y digo, vale, rol desde el 2004, y pongo la fecha concreta, este señor es GEMAT. Y además añado, nació en esta fecha, su nacionalidad es española, porque lo infiero o lo leo directamente en la fuente de la fuente primaria.
Sigo buscando y encuentro que el general Félix Sanz Roldán aparece en el Boletín Oficial del Estado, otra fuente exclusivamente pública. Y encuentro que le nombran director del CNI, ¿de acuerdo?, en el año 2009, el 7 de julio. Y yo lo meto al cóctel, a la coctelera. Cuando yo hago esto, llega un momento en el que, claro, haces esto con un puñado de gente y al final hemos hablado que son como 600 nodos, ¿no? O 500, no sé cuántos, 600 nodos. Al final, cuando haces esto, te das cuenta de que empiezas a no entender nada. Tienes un batiburrillo en la cabeza, pero tienes que confiar en que el método que has desarrollado funciona y es válido porque tú como persona naufragas en los datos, pero la máquina te va a permitir explorarlos, y ahora lo veremos, de una forma interactiva e inteligible. Seguimos con la investigación, no me quiero enrollar. Venga, llegamos al portal de transparencia y aparece aquí otra alusión a este señor y nos dicen que ha sido nombrado International Advisor de Iberdrola. ¿Vale? Bueno, es esto lo típico, ¿no? de toda la vida, vamos. Que, a ver, no sé, tampoco lo tienes por qué criticarlo. O sea, si lo analizas, dices, bueno, es gente que tiene una posición, una visión privilegiada porque ha participado en unas instituciones y en la vida pública, y luego al final, cuando se jubila, ¿qué quieres? ¿Que se muera de hambre? No, o sea, le metes aquí en Iberdrola y este señor pues podrá aportar. Yo no sé si esto es muy ético o qué, pero al final no sé, no tengo una posición aquí. En fin, bueno, el caso es que yo tengo el dato y eso es lo que me importa. Luego el análisis ya cada uno lo hace en su casa. Asesor de Iberdrola desde esta fecha. Bueno, yo lo voy metiendo todo en la coctelera y entonces lo meto luego en la base de datos, y la visualización, la programación, luego me permite explorar esto, y el CNI se convierte en ese nodo que en este caso tiene 3 relaciones. Como he hecho mucho zoom, no se aprecia todavía con qué está relacionado, y luego todo esto me sale en esa ficha de cada uno de estos nodos. Bueno, voy a avanzar. Como digo, esas visualizaciones interactivas pues son en diferentes dimensiones. Una es la del quién es quién, es decir, cómo se relacionan las personas y las sociedades entre sí y con terceros. Es un poco lo que acabamos de ver. Tenemos otra dimensión que es el plano geográfico. Entonces aquí lo que tenemos es fundamentalmente propiedades inmobiliarias, viajes, o sea, elementos que podemos disponer sobre cartografía, sobre un mapa. Venga, pues metemos cartografía y vamos a trazar todo eso también. Ya tenemos 2 visualizaciones. Luego hay otra que para mí es capital y es la biblioteca. Porque, como digo, no hay dato, no hay elemento en toda esta investigación que no esté sostenida, avalada por un documento solvente. Y muchos, la mayoría de estos hechos y estos datos están avalados por 2, 3 o incluso más documentos. Entonces, como yo no quiero que el lector haga un acto de fe, al igual que yo tampoco quiero hacer un acto de fe cuando consumo un periódico y me dicen algo pero no me enlazan a la fuente, a mí eso no me gusta, pues lo que he hecho en este proyecto es incorporar a la biblioteca todos los documentos que sostienen el resto de la historia, de la trama. Y luego hay una dimensión que es la que también comentaba antes, que es la dimensión cronológica, ¿vale? Los hechos suceden en la línea de tiempo. Y entonces yo cada suceso lo he ido introduciendo con la fecha en la que sucede. Claro, esto en teoría es fácil, en la práctica hay cosas que no suceden en un punto del tiempo, porque son cosas que suceden a lo largo de un periodo. Hay cosas también que suceden hechos en momentos indeterminados, que empiezan pero no han terminado todavía. O sea, esto tiene también su ciencia, ¿vale? Pero bueno, próximos pasos, ¿vale? Bueno, aquí se pueden hacer 1000 cosas, ¿vale? Yo voy a confesar aquí una cosa. A mí lo que me ponía de todo esto, y me sigue poniendo, es trabajar toda la parte técnico-tecnológica y toda la cuestión, digamos, de visualizaciones interactivas, explorar esto. Yo quería hacer eso. Luego ya me encontré la situación, o sea, todo el escándalo este con el rey emérito y dije, genial, se juntan el hambre con las ganas de comer, ya lo tengo. Pero mi interés, o sea, es que funcionen las instituciones, es que haya transparencia, pero también es intentar llevar la tecnología a ese espacio para que las cosas funcionen mejor. Entonces yo me preguntaba aquí, oye, ¿tiene sentido aplicar esta metodología rigurosa a otros proyectos? Y yo creo que sí, aunque no lo he hecho. ¿Puedo extender el modelo con más datos y documentos? No sé, yo creo que sí. Y le puedo añadir nuevas funcionalidades. Esto es una cosa también muy de tecnólogo, que empiezas a hacer cosas y cuanto más haces, más se te ocurre hacer. Y llega un momento en el que te tienes que cortar porque si no, no acabas. Entonces, mientras vas construyendo, vas escribiendo en un cuaderno
pues todas las cosas que se podrían añadir para hacer la herramienta todavía más completa. Bueno, más visualizaciones interactivas, etcétera, ¿vale? Bueno, voy a retroceder aquí para haceros aquí una breve demo rápida. A ver. Bueno, entonces, bueno, esto es la portada del sitio, ¿no? Y esas visualizaciones que decíamos antes. Entonces, yo vengo aquí al quién es quién. Y entonces tengo este lienzo donde se disponen los nodos y las relaciones. Hay elementos que no están relacionados. Por ejemplo, este es el fiscal suizo. Este está investigando. Este no tiene ninguna conexión conocida, documentalmente sostenida con ninguno de los intervinientes. Y menos mal, ¿no? Bueno, entonces yo vengo aquí y hago zoom y automáticamente ya empiezas a observar cómo esta disposición de elementos empieza como a gravitar en torno a unas figuras principales. O sea, aquí se observa claramente cómo, lo voy a mover un poquitín, le cojo aquí de la cabeza, le muevo un poquitín para arriba, ¿vale? Se observa cómo claramente el rey emérito, ¿no? Pues tiene es como el centro de gravedad, ¿no? De esta historia, evidentemente. Otro centro de gravedad es Corina, por ejemplo, ¿no? Y luego se observa también cómo orbitan alrededor las sociedades, las personas, jefes de Estado de otros países, etc. Luego es una historia súper interesante. Tiene de todo. O sea, si es que tiene hasta un traficante de armas que estuvo en la cárcel, ¿vale? Khashoggi, efectivamente. Yo qué sé. Aquí hay de todo. Está el de la Gürtel, sale Villarejo. Bueno, pues claro, ojo, que no todo el mundo está, digamos, ejerciendo el mismo rol. Hay gente que está de una forma muy tangencial, ¿de acuerdo? Una de las preguntas que yo me hacía con esto, y yo quería llegar a ello, es, oye, esta historia realmente, que ha tenido un impacto tremendo en lo que es, bueno, el edificio institucional del país y que incluso parece ser que provocó la dimisión, la abdicación del rey, que es un hecho absolutamente histórico. ¿Esto cómo salta a la luz? O sea, ¿esto qué pasa? O sea, ¿cuál es el punto cero, la génesis? ¿Cuál es el Big Bang de todo esto? No queda muy claro, pero desde mi punto de vista, cuando lo he estado investigando, es un poco las grabaciones de este hombre, ¿no? Y es como curiosísimo intentar entender todo y rebobinar. Me están haciendo así para que me vaya cortando el rollo. Bueno, el caso es que yo cojo aquí una figura, como por ejemplo, yo qué sé, cojo a Khashoggi, ¿vale? Esto es un empresario y traficante de armas saudí de origen turco que ya falleció. Entonces yo hago aquí, sostenido siempre en datos y documentos, una especie de microbiografía para que el lector, el ciudadano, pueda entender un poco y contextualizar. Cada atribución está sostenida documentalmente y conectada. Aquí está todo interconectado y es también parte de lo bonito. Este hombre estuvo casado durante 25 años con esta persona. Esta persona, al hacer clic, saltas automáticamente a su ficha. ¿Y esta persona quién es? Pues es la exmujer de este señor, pero además es una persona que intercede en este tren de alta velocidad en el AVE a la Meca. ¿Lo dice Jaime? No, Jaime aquí no dice nada. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que es la mujer de Adnan Khashoggi? Pues yo hago clic aquí y entonces tengo los documentos. Me lo dice esta fuente y me lo dice esta otra fuente. Tengo dos, de signo periodístico distinto, luego tiene un cierto ya nivel de confianza. ¿Quién dice que esta mujer representa al rey Juan Carlos? Porque eso es una atribución, o sea, eso es una afirmación mayúscula. ¿Quién lo dice? Pues entonces lo dice una carta. ¿Y esa carta quién la hace? Vamos a la biblioteca, saltamos. La filtra un diario, la carta, que es el que recibe la filtración periodística. Pero yo no quiero saber lo que dice el periodista, me disculpáis, no tengo ningún interés. Yo quiero ver la carta. Y es aquí lo que digitalizo y meto dentro y analizo. Entonces la carta la firma Zarzuela y es del año 2006. Luego al final es esa carta la que dice que la mujer del traficante representa al rey Juan Carlos. No lo dice el periodista, no lo dice Jaime, no lo dice nadie, lo dice la carta, lo dice Zarzuela. Y esto es lo interesante de toda la trama. Quiero decir, de toda la investigación, mejor dicho, ¿no? Y cómo está todo conectado. Yo he saltado de ese lienzo de relaciones societarias y personales, he saltado a la biblioteca. Luego, además, como hay datos públicos, pues voy introduciendo elementos adicionales para contextualizar mejor la historia. Esta persona tiene varias nacionalidades, reside en un país, pero nace en otro, entonces eso lo incorporo aquí. Cuando me vengo, por ejemplo, a una de estas personas, digamos, gestor de finanzas, ¿no? Financiero del Rey Emérito en Ginebra, pues como tengo los documentos, incluso incorporo la firma, porque luego las puedo comparar para ver si las firmas son compatibles, ¿no? Pues lo incorporo a la ficha. Y aquí tengo todos los mensajes, perdón, todos los documentos donde se sostienen las cosas que
vemos aquí relacionadas. Y si dice el documento, perdón, si dice la ficha que Dante Canonica conoce a Catherine Motamedi, pues es porque hay una carta y una vez más volvemos ahí, ¿vale? Y hay otro documento. Como decía antes también, nadie ha publicado toda la historia completa. ¿Qué pasa? Que aquí el friki, el hacker, lo que tiene que hacer es recopilarlo todo, conectarlo todo y compendiarlo, porque si quieres tener la foto de conjunto, tienes que ir medio por medio. Bueno, así todo el rato, ¿de acuerdo? Esta es un poco esa primera dimensión. Voy a ir acabando. Tenemos la dimensión cronológica y aquí hay un montón de elementos también que se van sucediendo en esa línea de tiempo que comienza aquí, el 1 de octubre del 2003. Se inicia, es el primer dato. Yo voy introduciendo y de repente llego aquí y veo que el primer elemento es cuando se constituye en Liechtenstein la Fundación Zagatka. ¿De acuerdo? ¿Y eso quién lo dice? Pues lo dice una vez más, saltamos, vamos a la biblioteca. Bueno, aquí se ve esto un poquillo. Perdonad, que es lo de siempre. En mi casa se ve mejor. ¿Vale? Venga. Y entonces tengo las escrituras de constitución, ¿de acuerdo? Así todo el rato. En fin, esta cronología de sucesos que acontecen en el tiempo, pues es terriblemente larga. Si además incorporamos las noticias que se han publicado, algunas de las cuales tienen, digamos, primicias, pues esto es tremendo, ¿no? O sea, es que realmente no acabas. O sea, se ha publicado muchísimo. Por eso el compendiarlo, el conectarlo, el reunirlo, para luego poder interpretarlo. Venga, la dimensión cartográfica. Esto es los lugares donde se desarrolla la historia. Y son muchos lugares en varios continentes, como decía antes. Yo puedo hacer zoom y me voy acercando. Venga, voy a hacer zoom en Suiza, porque observo que Suiza es uno de los epicentros de esta historia. ¿De acuerdo? Y veo que en Suiza hay diferentes lugares. Hago clic en este. ¿Esto qué es? Esto es Liechtenstein, ¿vale? Es un sitio muy aburrido. Pude estar allí. No me abrí ninguna cuenta bancaria, ¿sabes? Pero estuve allí, me tomé un helado. Me costó 5 euros el helado y no vuelvo. En fin. Pero aquí hay como muchas cosas. ¿Esto qué es? Ah, esto es Ginebra. Uy, pues en Ginebra pasan muchas cosas, ¿no? Porque hay aquí como 6 nodos. Fijaos, en este barrio de Ginebra, en esta zona, pues hay muchos elementos, ¿no? O sea, está el domicilio de una de las personas que se vincula con el rey y con el rey emérito, que entonces era el jefe del Estado, y que además hay transacciones económicas, ¿no? Y que hay flujos monetarios importantes de 1 millón de euros, casi 2 millones de euros del rey hacia esta persona. Entonces esta persona tiene un domicilio en Ginebra. ¿Cómo sé yo dónde vive esta persona? Igual me estoy metiendo en un lío por publicar esto, pero es que lo he encontrado en un documento. Aquí es cuando Jaime se asusta, llama al abogado, esto es real, oye, mira, que es que tengo un documento que ha publicado un diario donde en una esquina pequeñito, no sé si lo habrán visto, aparece el domicilio de una señora que, bueno, pues simplemente lo que ha hecho es recibir 1 millón de pavos del rey. Esto me puedo meter en un follón. Claro, yo hablo con el abogado y al final, después de 2 días de conversaciones, me dice, mira, Jaime, si no quieres meterte en líos, no hagas nada. Te quedas en el sofá y no pasa nada. Ahora, si haces esto, igual no pasa nada o igual van a por ti, en el sentido de que te cae una demanda o lo que sea. Hay más datos, pero insisto, no los publico yo los he recopilado. Los datos están publicados en los medios. Lo que pasa es que muchas veces han pasado desapercibidos. Voy a ir acabando, es que no os quiero aburrir y me estoy viniendo arriba. La biblioteca, ¿vale? 273 documentos de todo tipo de fuentes, nacionales e internacionales, porque esto ha sido muy interesante observar cómo las noticias tienen un tratamiento diferente cuando se publican fuera de España. Claro, esto tiene un cierto sentido, ¿eh? Pero digamos, el rigor, la temperatura no es la misma cuando publica un medio suizo sobre el jefe del Estado de España que cuando lo publica un medio de Madrid. Es distinto, ¿vale? ¿Y qué hay aquí? Pues hay de todo. El registro mercantil británico, está la Deutsche Welle, está medios de comunicación, está el boletín oficial del Estado, está, yo qué sé, bueno, pues medios, un poco de todo, ¿no? En fin, y luego, bueno, yo me voy a acabar ya callando, ¿no? Porque es que si no me vais a matar y me queda poco tiempo. Bueno, este apartado del autor, lo más importante no es esto que cuento aquí, sino es mi loro. Este es mi loro, ¿vale? Epa, que me lo he cargado, perdonad. Este es mi loro, que es el que me acompaña en casa cuando yo me pongo a programar. Y es el loro que más sabe de ciencia de datos de Europa. Lo que pasa, le tengo suelto por casa y como me he pasado muchas horas con el ordenador, pues él está ahí aburrido y de repente se me sube aquí al hombro y programamos juntos y tal. Entonces aquí está programando JavaScript, porque en realidad esto lo hacemos los dos. Voy a decir la verdad, en realidad yo no programo nada, lo hace todo el loro, ¿vale? Venga, me callo ya la boca, ¿vale? Ahora es cuando podemos hacer un turno de preguntas, o sea, un debate o un coloquio, o me insultáis o me echáis o lo que sea, ¿vale?
Pero preguntad cosas, porfa. Hola, buenas tardes. Soy María. Hola, Jaime. Buenas noches. Buenas noches, tardes. Mira, te quería preguntar, visto que esto se nutre constantemente de documentos, claro, ¿cómo lo vas actualizando? Porque entiendo que cuantos más documentos salgan, las relaciones pueden ir cambiando, aumentando y tal. Entonces, ¿has previsto alguna...? Igual te estoy metiendo en un lío, pero No, es en que me absoluto. surge... Si has Genial. previsto alguna periodicidad para ir completando tu Sí. sistema o tu método. Claro. Bueno, las relaciones no cambian. Las relaciones pueden añadirse relaciones nuevas, pero si alguien ha sido pareja de alguien o si un documento dice que fulanito ha hecho una transferencia, eso está sostenido, eso ya no va a cambiar, eso es un hecho objetivo y no se puede cambiar el pasado. Luego, a mí no me preocupa que haya... puede haber desmentidos, pero es raro porque son documentos. Muchas veces no lo he visto, no lo he publicado, no lo he explicado ahora, mejor dicho, pero muchas veces son documentos bancarios, de una transacción bancaria, de la investigación judicial, donde hay una retirada de dinero en efectivo en ventanilla de 250.000 euros. Eso no lo vas a corregir porque es un hecho que ha sucedido y nadie lo ha desmentido. Esto, digamos, tiene dos planos. Uno es el de construir la máquina y alimentarla con los datos que había hasta el momento en el cual yo he publicado la herramienta, y otra es seguir haciéndolo porque la historia está viva. A mí lo que me pasa es que yo pierdo el interés una vez que consigo algo. O sea, la historia, esto es un poco como cuando estábamos en la universidad. Oye, no hay narices de hacer esto, venga, y lo hacíamos, ¿no? Porque era un poco el reto. Pues aquí, un poco, una vez que he podido demostrarme que se puede hacer esto y que funciona, ahora queda lo fácil, que es seguir alimentando la herramienta. Y yo ya no lo he hecho, porque me pasa que soy solo yo, que tengo otros frentes, otras batallas interesantes que quiero batallar, estoy en otros proyectos también de transparencia, y al final es como, digo, va, lo fácil ya no lo voy a seguir haciendo. Hombre, a ver, si hay mucho interés en esto, o alguien me dice, oh, porfa, complétalo, continúalo y tal, lo continúo, ¿vale? Pero aquí es que mi interés no ha sido tanto periodístico, en el sentido de informar, aunque también, ha sido más el tecnológico de decir, oye, yo puedo hacer esto y compartirlo y publicarlo y a ver si a alguien le inspira en los medios o donde sea, o en los jueces y los policías, y esto les resulta inspirador y ellos continúan y lo usan. Ese ha sido más mi interés, y no tanto el mantenerlo actualizado al día, etcétera, porque al final yo creo que ya todos sabemos un poco, ¿no? Más o menos lo que ha pasado, y ahora lo que queda es el remate final, pero el grueso de la década está ya metida aquí. María, gracias. Como se graba, igual es mejor efectivamente el micrófono, ¿verdad? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta acerca de cómo encuentras las noticias y a la hora de cuando encuentras noticias, cómo identificas los nodos. ¿Lo haces tú? ¿La relación también la creas tú? Sí, es una pregunta buenísima. A ver, los documentos los he ido encontrando buscándolos, fundamentalmente buscándolos en buscadores de Internet y buscándolos en los boletines oficiales y en los registros oficiales. El registro mercantil británico es maravilloso, es abierto y puedes hacer búsquedas y descargarte cualquier cosa. El registro mercantil español es exactamente igual, pero al revés. No puedes encontrar nada, tienes que pagar por todo y es absolutamente opaco. Aunque si hablas con los registradores te van a decir que es todo completamente transparente y que están allí para darle publicidad a las cuentas mercantiles. Pero para darle publicidad, ¿publican los datos? No, no los publican, ¿vale? Eso es un sacrilegio, porque hay unos intereses económicos detrás, ¿no? Aunque es un servicio público, y se trata de darle publicidad a unos datos públicos. Como digo, entonces, ¿cómo he encontrado los documentos? Pues buscando en esas fuentes, en esas bases de datos. Por ejemplo, he conectado cada una de estas fichas de personas con los papeles de Panamá o con los papeles del paraíso que ha publicado el ICIG, ¿no? Entonces, claro, he ido a esas fuentes y he buscado cada uno de los actores intervinientes. Y a veces sonaba la flauta y busco Pilar de Borbón. Y aparecen los papeles de Panamá. Resulta que ya tenía una fundación constituida hace mucho tiempo en un paraíso fiscal, ¿no? Otras veces no suena la flauta porque no están esas filtraciones o porque esa persona simplemente no tiene nada que... O sea, no hay nada, ningún documento en el que figure. Y luego cada documento, cómo lo he procesado. Hay gente que me habla eso, la inteligencia artificial y tal. O sea, estas cosas no son tan mágicas. O sea, la inteligencia artificial no te va
a ayudar significativamente en esto. Te puede facilitar un poco las cosas, pero al final, ¿cuál es el método más eficaz? Es leer el documento, entenderlo y extractar manualmente las relaciones. Al final no lleva tanto tiempo, porque además muchos documentos vienen a decir lo mismo. En las investigaciones judiciales a veces te encuentras con que hay un resumen de un documento previo, o sea, y al final también aquí parte de la metodología que desarrollé era un poco para agilizar este trabajo. Yo lo que no quería era tirarme un montón de tiempo. A mí me gusta programar, a mí me gusta cacharrear, me gusta estar pensando en estas cosas y ver cómo puedo hacer para resolverlas. Pero el trabajo, digamos, más manual, más de ratón de biblioteca, eso no me gusta. Entonces, lo que he hecho es construir también una especie de unos scripts, bueno, unos programas que no están publicados porque son como para el investigador. Y me he hecho eso que me ha ayudado bastante. ¿Lo automatiza el documento y lo lee y No, yo no automatizo la interpretación del documento. Yo lo quiero interpretar yo. Porque por mucha inteligencia artificial, al final, sí, tenemos el Tesla y conduce solo. Pero siempre hay un humano sentado al volante. Y yo no quiero, en una investigación como esta, por ahorrarme unas horas, lo que no quiero es introducir un error que pueda luego, digamos, restarle validez, que pueda desacreditar la investigación completa. Cada dato que yo he introducido aquí está sostenido y está validado por un humano. Porque al final eso no es el grueso del trabajo. El grueso del trabajo ha sido construir la máquina. Pero luego introducir los datos ha sido relativamente asequible. A una sola persona lo ha podido hacer en un tiempo razonablemente corto. Gracias. Pero no me vais a insultar. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte, después de tener todos esos datos en la máquina, ¿cómo los has trasladado a la visualización? Porque eso es realmente lo que nosotros vamos a poder ver y cómo lo podemos entender. Pues claro, ahí hay mucho trabajo detrás. No solamente el circulito con la flecha, sino que yo pincho allí y me voy a la biblioteca o me voy a la cartografía o me voy a la cronología, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Es que me encanta la pregunta, es también muy buena y me recuerda Porque a una claro, cosa... es como un poco de magia, ¿no? En alguna ocasión hemos escuchado aquí en estos foros de On Topic, pues personas que nos han enseñado o nos han mostrado un poco cómo se pueden realizar visualizaciones, pero es que esto ya... Para lo que yo sé, lo que yo podría hacer es de... Vamos, Esto bueno, es muy fácil. Es que una vez un cliente vino se a me la oficina... escapa, vamos. Sí, a mí también se me escapa. Una vez un cliente vino a la oficina y pidió la luna, una cosa muy complicada, ¿no? Y claro, yo ponía los ojos en blanco, ¿no? Digo, no sé cómo vamos a hacer esto. Y al final el cliente dijo, no, tú te sientas y lo programas y ya está. Pues eso, te sientas y lo programas y ya está. Es la forma de hacerlo. Al final, o sea, realmente, esto es un poco, depende de en qué sitio estés sentado, ¿no? Claro, el programador programa y el programador hace cosas y esas cosas pueden parecer galácticas cuando estás al otro lado. Eso es como cuando yo cojo un trabajo periodístico solvente y digo, vaya curro hay aquí detrás. ¿Sabes? A mí me parece ciencia ficción, pero para el periodista igual no tanto, porque es su profesión y tiene sus instrumentos, sus elementos, sus experiencias y sabe hacerlo. Vas al médico y alucinas con lo que saben, ¿no? Y ellos dicen, no, si esto es mi día a día. Y dices, pero no me lo puedo creer, que si sabes un montón de cosas y además mira qué máquinas y ¿no? O sea, al final, claro, tú estás sentado en una posición y como el mundo es tan complejo y estas parcelas del conocimiento están tan especializadas, cuando tú estás en la tuya te sientes solvente, pero cuando miras lo que hace el vecino, alucinas. Por eso yo creo también que hay una oportunidad muy buena aquí y es muy importante estos equipos multidisciplinares en las investigaciones periodísticas. Porque no puede ser ni todos periodistas ni todos informáticos. Desde luego, si todos son informáticos, sería un follón y un rollo. Tiene que haber un poco de todo. Y luego las visualizaciones interactivas. Claro, luego también esto, claro,
aquí cada uno pone su parcela de personalidad, ¿no? Y a mí es lo que me gusta de esto. O sea, yo tengo la fortuna tremenda de que están perfectamente alineados mis intereses y mis pasiones con mi trabajo. Entonces, esto es como cuando viene un pintor y pinta un cuadro, pinta un lienzo, pues deja un poquito de su personalidad y además es lo que quiere, porque para pintar la bahía de Santander te lo pinta cualquiera, pero Picasso te la pinta pues como Picasso, ¿no? Eso es lo guay. Entonces, yo aquí, pues todas mis paranoias mentales y todas mis tiquismiqueces que decía Livia, porque yo soy el señor tiquismiquis, pues he podido aplicarlas. El ciudadano, el usuario, no lo percibe, pero el técnico que se mete a ver un poco las tripas encuentra, yo al final he utilizado solamente una librería externa y todo lo demás lo he programado desde cero. ¿Por qué? Porque eso es lo que me gusta y porque como soy bastante perfeccionista, eso me permite hacer exactamente lo que yo quiero, hacer las cosas como yo quiero y que funcione como yo tenía pensado. Cuando utilizas herramientas de terceros, al final acabas un poco resolviendo tus propios problemas con con las herramientas introduciendo, digamos, soluciones de otros y de los problemas de otros a tu propio conjunto de problemas. Entonces, bueno, yo creo que esa es la idea, ¿no? Equipos interdisciplinares y que el periodista flipa con lo que hace el programador flipa con lo que hace el periodista. Cuando coges un ilustrador gráfico, alucinas y esa es la suma de todo eso y a veces digo que 1 más 1 son 3. ¿Lo has trasladado para poder hacer la visualización o has No. He programado la visualización. Si hubiera hecho el Excel, de entrada el Excel es información tabular, es información bidimensional, entonces no me encaja bien con este problema. Pero grabar la pregunta? perdón. Si has cogido un Excel, que no es el caso, ¿no? No has cogido un Excel, sino que lo has creado todo de cero. Claro, sí, pero eso es lo que hace un programador. Por eso también decía antes al principio, ¿cómo se puede recorrer este camino del periodismo de datos? Se puede recorrer desde el periodismo hacia los datos, pero también desde los datos hacia el periodismo. Es decir, yo no soy informático, soy teleco, ¿vale? Es que digo esto porque luego los informáticos se enfadan. Yo voy por ahí enfadando a la gente, o sea, me meto... Ahora vengo aquí, venga, voy a hacer periodismo. ¿Eres periodista? No, ni idea de periodismo, pero voy a hacer periodismo. Voy a hacer de informático. Yo no estoy titulado de informática, mi título es de electrónica, es otra cosa distinta. Y voy a ponerme a escribir, y pues tú no eres escritor, y da igual, yo voy a intentar hacerlo, a ver qué pasa, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se me ha ido la pinza. ¿Cómo era la pregunta? ¿Y cómo lo has hecho al final Sí. de la visualización? Es programándolo. Yo te preguntaba por Excel sí. porque yo no Excel. sabía Sí. si se puede hacer de otra manera. A mí Sí. siempre me han dicho que Excel es maravilloso para poder hacer estas cosas. Hay muchos chistes en el sector sobre el Excel, ¿no? Es como la piedra angular en la que descansa toda la civilización occidental. Excel sirve para todo. Sirve para planes de negocio, sirve para pues eso, el periodismo, sirve para todo, se utiliza para todo, ¿no? Entonces, bueno, yo no he utilizado Excel ni hojas de cálculo, ¿vale? Ni siquiera he utilizado una base de datos. He hecho un modelo de datos, pero no he utilizado una base de datos. Es que es verdad que expresar esto es complicado. A mí me gusta mucho el minimalismo. Si vas a mi casa y no hay nada, o sea, no hay cuadros, no hay nada, ¿vale? Y yo pues, no llevo reloj, voy siempre así. O sea, el minimalismo es una fuerza muy poderosa. Y en tecnología llega un momento en que es la única forma de sobrevivir, porque a los tecnólogos les encanta, y en este caso voy a hablar en tercera persona, les encanta complicar las cosas con toda esta parafernalia hipertecnológica. Entonces hay gente que le encanta decir, no, y voy a meter blockchain. Y luego viene un político, ¿y por qué no metemos un metaverso también? ¿Sabes? Eso no puede ser. Yo pienso que hay que llegar a la esencia desnuda de las cosas, quitando capas de complejidad y al final conseguir expresar la idea que tú quieres trasladar, ¿no? El proyecto este yo creo que tiene una componente también de esto que llaman en inglés el storytelling. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Contar historias? Contar una historia. Bueno, Narrativa. la narrativa, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Claro, no tiene nada que ver con la tecnología, eso pega incluso tangencialmente no sé, incluso con el periodismo. Al final, esta forma de contar historias es capital también cuando tú te quieres dirigir a un lector y le quieres contar toda esta película de 10 años con 600 nodos y 800 relaciones. Tú no puedes coger y tirarle encima a la enciclopedia porque le matas al lector. Lo que tienes que darle es un instrumento, y voy a utilizar una palabra que me gusta mucho. Es un instrumento divertido. Algo que sea como joque guay. Lo muevo con el dedo, se mueve, aquí aparece el del CNI, mira, este tío es un mandamás, está conectado con un gerifalte, mira, el traficante de armas, su chica, no sé qué. Bueno, vas viendo todo eso y al final te estás divirtiendo viendo eso. Gamificación. Luego, bueno, sí, gamificación es como se diría así Más en o rollo menos. marketing
pero sí, es pásaselo bien con las cosas porque es la forma de aprender también. Y luego al final, cuando tú cierras el ordenador y te vas para casa, te quedas un poco con la idea de decir, jo, vaya follón con esto del rey, vaya... Pero si lo visibilizamos, si como país somos capaces de, digamos, quizá para mí es la parte importante, de decir, oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Vale? ¿Cuál es, o sea, el discurso al final institucional no puede ser el discurso de Disney, de todo, la teoría es así y todo es mágico y el rey y la princesa? Es que no puede ser así, las cosas son más complicadas. Y luego, ¿alguien se cree que no va a haber relaciones económicas y de poder, de intercambio de poderes entre jefes de Estado, etcétera? Eso no es así. No podemos vivir en el mundo de Disney. Entonces, a mí lo que me gustaría pensar es que este esfuerzo sirve, entre otras muchas cosas, quiero pensar que sirve para despertar un poco, el que tenga una visión así como muy naif del mundo, entender que las cosas son mucho más complicadas y ojalá también para que podamos como país decir, oye, espera, es que esto no puede volver a pasar, lo que ha pasado, y tenemos que canalizar esto de otras maneras. Yo no lo sé, pues, pero evidentemente tiene que haber una forma de canalizar estas cosas para que, o sea, para que no sean escandalosas y para que esos intercambios de poder, etcétera, sean honestos, éticos, ¿no? Esa es la otra palabra. Perdona, que hablo un montón. Hay otra pregunta, ¿eh? Venga, y yo respondo telegráfico, ¿vale? Perdón. Ahora llegaría alguien. En los tiempos en los que vivimos, ahora llegaría alguien y diría, es que Jaime solamente ha cogido lo que ha querido. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Ha ocurrido, o sea, al final, ¿cómo podemos medir la credibilidad de las herramientas tecnológicas? Ayer me pareció leer una noticia que el gobierno iba a poner en marcha un algoritmo para ver las horas extras de más que se estaban echando. Bueno, ¿cómo podemos saber que esas herramientas son honestas? Claro, si alguien echa en falta algo aquí, que lo diga, o incluso que lo coja, yo publico el código fuente, no lo he publicado, pero lo publico encantado, y que lo añada él, ¿de acuerdo? Nadie me ha dicho que falte ningún documento aquí, ¿vale? He hecho un trabajo lo más exhaustivo posible. Sí que ha habido alguien que me ha dicho, pues es que, ¿por qué no investigas tanto el caso de los ERES en Andalucía? Claro, a mí esto, es que llega un momento y dice, no podemos hacer un debate un poco más sofisticado. De verdad, si es que, y lo primero que lo que he dicho antes, vamos a respetar los símbolos de los demás. Si esto no es un ataque a las creencias del vecino, esto no es para desacreditar los puntos de vista de la gente que se identifica con esta o con esta otra institución. Es al revés, es para tratar de que las cosas funcionen bien para todos y para tratar de conectarnos y unirnos. Pero ya digo que eso en la política es justo lo contrario, es la pulsión, la tensión contraria. Entonces, no quiero enrollarme, pero si a esta persona que me decía el otro día, hazlo también con el partido no sé qué, guay, tío, hazlo tú. O sea, si yo en el sofá he hecho esto, pero yo estoy con la lengua afuera, me he tirado 4 meses, pues hazlo tú. ¿Sabes? Lo que pasa es que también el país a veces es un poco en plan el codo en la barra del bar y venga a criticar, ¿no? Joder, es que eso no puede ser. Ya, se acabó, me echáis. Con otras cosas sí, con esto no. Con otros proyectos que he hecho sí, pero con este no. Son varios abogados. Sí. Eso sí, pero en Cantabria, cuando he hecho cosas de contratación pública en Cantabria. Yo, gracias a vosotros por aguantarme, a estas horas. Muchas gracias, Jaime.